nombre de Jesús tienen autoridad sobre los demonios, sino regocíjense de que vuestro nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. No pongan la atención en los demonios, sino en Cristo. No se preocupen del enemigo y la autoridad sobre ellos. Piensen en lo que son y no permitan que el diablo establezca su agenda. La comprensión del poder y autoridad de los creyentes sobre el reino de las tinieblas podría hacer que algunos abusen de su posición en Cristo para salir por su propia cuenta y ser pisoteados. No tenemos poder ni autoridad sin Cristo. Lo que somos siempre tiene prioridad por sobre lo que hacemos. Sin Cristo nada podemos hacer. Aún Jesús fue tentado por el diablo para que obrara por sus atributos divinos personales, independientemente de su Padre Celestial. El derecho y la capacidad de establecer Jesús dio a sus discípulos autoridad y poder sobre los demonios. ¿Cuál es la diferencia? Autoridad es el derecho de establecer legalmente. El policía tiene el derecho de detener el tránsito en una intersección porque ha sido comisionado por el Estado que tiene la autoridad civil, Romanos 13, 1, 5. Jesús dijo, «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra». Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Mateo 28 horas y 18 minutos, 19. Por lo tanto, Satanás no tiene autoridad en el cielo ni en la tierra. Poder es la capacidad de establecer. El policía puede tener la autoridad de detener el tránsito, pero no tiene la fuerza física para hacerlo. Sin embargo, podrías detener el tránsito si pones un bloque de cemento suficientemente grande en medio de la intersección, porque tiene el poder aunque no tengas la autoridad. Los creyentes tienen la autoridad de hacer la voluntad de Dios debido a su posición en Cristo y el poder de hacer la voluntad de Dios en la medida que anden en el Espíritu. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, Efesios 6:10. Un buen administrador no delega una responsabilidad sin la autoridad de llevar a cabo sus instrucciones. Tampoco enviaría a sus trabajadores a una tarea, sin darles la potestad de hacerla. Jesús encomendó a sus discípulos la responsabilidad de proclamar el reino de Dios. Si no les hubiera dado poder sobre el reino de las tinieblas, los demonios se habrían burlado de sus debilidades y los hubiesen hecho huir en busca de refugio, como ocurrió con los 7 hijos de Esceva en Hechos 19. Podrías pensar como María, que no eres lo suficiente maduro para resistir la influencia demoníaca en tu vida. En la carne, no tienes el poder de resistir a Satanás y a sus demonios, pero en Cristo tú puedes. Los israelitas miraban a Goliat con miedo y decían que no podían contra él. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿quién es este filisteo incircunciso, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? 1 Samuel 17:26, y salió a su encuentro con una honda. Cuando el ejército vio a Goliat y se compararon con él y temblaron. David vio a Goliat en contraste con Dios y triunfó. Cuando encuentras a los enemigos espirituales de tu alma, recuerda, con Jesús tú eres mayoría. A veces la gente supone que tengo algún grado de éxito para ayudar a otros a encontrar su libertad en Cristo debido a mi educación, llamamiento y fuerte personalidad. Eso no es así. Un jovencito y una anciana abuela tienen en Cristo la misma autoridad en el mundo espiritual que yo. Nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, Filipenses 3:3. Línea de mando. Los discípulos dijeron, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, Lucas 10:17. Sujetan, hupotazo en griego, es una expresión militar que significa ordenar bajo. Representa a un grupo de soldados en posición de atención y que sigue en forma precisa las órdenes de su oficial de mando. Esa es la manera como debiéramos responder a nuestro Señor, sométase toda persona a las autoridades superiores. Romanos 13:1.
Dios dice a sus hijos, para vuestra protección espiritual, pónganse en la fila y síganme. Sin embargo, los cristianos espiritualmente derrotados parecen no entender esto. Ven a Dios y su reino por un lado, a Satanás y el suyo por el otro y a sí mismos entre ambos. Algunos días parece que Dios es el que gana y otros el diablo tiene ventaja. Los 70 regresaron de su misión con una nueva y real perspectiva. La autoridad espiritual no es tirar de la cuerda en un plano horizontal, es una cadena de mando vertical. Jesucristo tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra, Mateo 28 horas y 18 minutos, es el extremo superior de la línea de mando. Ha dado autoridad y poder a sus siervos para ejercerlo en su nombre, Lucas 10:17, estamos bajo su autoridad, pero participamos de ella con el objetivo de hacer su voluntad. ¿Pero qué pasa con Satanás y sus demonios? Están abajo, sujetos a la autoridad con que Cristo nos ha investido. No tiene más derecho a gobernar tu vida que el derecho que tiene un soldado raso de ordenar al general que limpie las letrinas. Entonces, ¿por qué el reino de las tinieblas ejerce una influencia tan negativa en el mundo y la vida de los cristianos? Porque Satanás ha engañado a todo el mundo y en consecuencia, todo el mundo está en poder del maligno, 1 Juan 5:19. Satanás no es igual que Dios en poder, es un enemigo desarmado y derrotado, Colosense 2:15. Pero te puede engañar para hacerte creer que tiene más poder y autoridad que tú y vivirás como si así fuera. Tú has recibido autoridad sobre el reino de las tinieblas, pero si no lo crees ni la ejerces será como si no la tuvieras. Pude experimentar esta verdad durante una sesión de consejería con una mujer gravemente endemoniada. Durante la sesión, la mujer, que era muy grande y fuerte, se levantó y avanzó hacia mí con una mirada amenazante. En ese momento me alegré de que las armas de nuestra milicia no son carnales, porque habría sido terrible tener que defenderme de una persona endemoniada de ese tamaño. En vez de enfrentarla carnalmente, le hablé basado en 1 Juan 5:18. Mis palabras no fueron dirigidas a la mujer, que estaba completamente bloqueada, sino al espíritu que la tenía bajo su control. Soy hijo de Dios, y el malo no me puede tocar. Siéntate ahora mismo. Ella se detuvo y se sentó. De no haber ejercido mi autoridad en Cristo, hubiera sido controlado por el temor y se habría producido un encuentro de fuerzas. Pero al tomar una posición en el nombre de Cristo, neutralicé el poder del demonio y pude ministrar a la mujer. Es importante comprender que no le gritas al diablo. La autoridad no aumenta con el volumen de la voz. Tu eficacia no consiste en gritarle al diablo. No es diferente de la autoridad paterna. Si le gritas a tus hijos para controlar su conducta, no usas de una manera correcta la autoridad que Dios te ha dado, sino que la socavas. Opera según la carne. El episodio de la mujer fue solo una táctica del demonio que esperaba que le respondiera con miedo. Tenerle miedo a algo, diferente del temor de Dios, y la fe en Dios, no pueden ir juntos. Cuando Satanás trata de inducir temor, debemos conservar nuestra posición en Cristo y mostrar el fruto del Espíritu, que incluye el dominio propio, Gálatas 5:23. Las riquezas de nuestra herencia en Cristo. Nosotros tenemos una mayor ventaja en la guerra espiritual que los primeros discípulos. Ellos estaban con Cristo, Marcos 3, 14,15, pero nosotros estamos en Cristo. Esa era la gran noticia de Pablo en las líneas iniciales de su carta a la iglesia de los Efesios. Nótese cuántas veces menciona nuestra posición en Cristo, énfasis agregado, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, vv. 3-4.
para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, vv. 6-7. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, vv. 9,10. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, vv. 10-13. Pablo quería asegurarse que nadie perdiera de vista su argumento. En los primeros 13 versículos nos dice 10 veces que estamos en Cristo. Todo lo que tenemos es el resultado de nuestra relación íntima y personal con el Cristo resucitado y su Espíritu que mora en nosotros. El problema es que no lo vemos. Entonces Pablo prosigue, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, Efesios 1, 18-20. Cuando no entendemos nuestra herencia espiritual, no experimentamos la libertad ni la llenura de los frutos como resultado de nuestra posición en Cristo. En la medida que no percibirnos nuestra posición en Cristo ni nuestra autoridad sobre el reino de las tinieblas y para hacer su voluntad, no lograremos llevar a cabo nuestra responsabilidad delegada. La profundidad y la anchura de la autoridad en Efesios 1, 19-23. Pablo explica la fuente de la autoridad de Cristo como el mismo poder que lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a la diestra del Padre. Esa fuente de poder es tan dinámica que Pablo usa 4 palabras griegas diferentes en el versículo 19 para describirla: poder, unameos, trabajo, energeian, fortaleza, ratos, y, grandioso, ischos. Tras la resurrección del Señor Jesucristo está la obra de poder más grandiosa registrada en la palabra de Dios. Y el mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos y derrotó a Satanás, está disponible para nosotros como creyentes. Pablo también quiere abrir nuestros ojos al ámbito expansivo de la autoridad de Cristo que está por, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, ef. 1:21. Piensa en el político o militar más influyente y poderoso del mundo, sea bueno o malo. Imagina los más temibles terroristas, cerebros del crimen y magnates de las drogas. Piensa en los famosos personajes del pasado y del presente que han malogrado la sociedad con sus métodos diabólicos. Piensa en Satanás y todos los poderes de las tinieblas reunidos bajo su mando. La autoridad de Jesús no solo está por sobre todas las autoridades humanas y espirituales pasadas, presentes y futuras, Él está muy por encima de todas ellas. Autoridad conferida. Pablo dice que el poder y la autoridad de Cristo ha sido conferida a los que creemos, Efesios 1:19. Pablo ya ha explicado que el acto supremo del poder y la autoridad de Dios ocurrieron cuando Él resucitó a Cristo de entre los muertos y se sentó en los lugares celestiales por sobre todas las demás autoridades. 1, 19-21. Después de aludir en un paréntesis el estado pecaminoso en que estábamos antes de la salvación, 2, 1, 3, Pablo prosigue con el tema central de la autoridad de Cristo según la relación con nosotros. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo,
por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. 2, 4-6. Pablo quiere mostrarnos que cuando Cristo fue resucitado de entre los muertos, 1:20, los que creemos en Él también fuimos resucitados de nuestra condición de muerte espiritual y nos dio vida juntamente con Cristo. 2, 5,6. La resurrección de Cristo de la tumba y nuestra resurrección de la muerte espiritual ocurren al mismo tiempo. Es lógico que la cabeza, Cristo, y el cuerpo, su iglesia, hayan resucitado al mismo tiempo. Además, cuando Dios sentó a Cristo a su diestra y le confirió toda autoridad, Efesios 1:20, 21, Él también nos sentó a su diestra, 2:6, porque estamos, juntamente con Cristo, 2:5. En el momento mismo que recibes a Cristo, estás sentado con Él en los lugares celestiales. Tu identidad como hijo de Dios y tu autoridad sobre las potestades espirituales no son cosas que vas recibiendo o que recibirás en el futuro, las tienes ahora mismo. Eres hijo de Dios que vive ahora. Estás sentado en los lugares celestiales con Cristo ahora mismo. Tienes poder y autoridad sobre el reino de las tinieblas y de hacer su voluntad ahora mismo. Pablo también relaciona este poder y la verdad transformadora en su carta a los Colosenses, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad, Colosenses 2:10. Nótese el tiempo del verbo, hemos sido completos, en griego es un tiempo perfecto que indica una acción consumada que sigue teniendo efecto en el presente. ¿Cuándo? En la muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo. Puesto que Cristo es la cabeza establecida por Dios sobre todo principado y potestad, estamos sentados con Él en los lugares celestiales, tenemos el poder y la autoridad para cumplir su voluntad. Pablo menciona en Colosenses algo más que necesitamos saber, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. 2:15. No solo hemos recibido vida en Cristo, sino que Satanás fue desarmado y derrotado hace 2000 años. Su derrota no está pendiente, ni es futura, ya ha ocurrido. No es nuestra responsabilidad derrotar al diablo. Jesús ya lo hizo. Si Satanás ya está desarmado, ¿por qué no tenemos más victoria en nuestra vida? Porque el padre de mentiras ha engañado a todo el mundo. Satanás anda como león hambriento, rugiente y que busca algo para devorar. La realidad es que se le han quitado los colmillos y las garras. Pero si te engaña para que creas, no solo te puede masticar y escupir, sino que vivirá como si eso pudiera ser. ¿Cuál es el objetivo final de esta autoridad otorgada? Pablo responde en Efesios 3, 8-12, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. El propósito eterno de Dios es que su sabiduría sea dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Algunos preguntarán qué principados y autoridades. ¿Cómo vamos a cumplir nuestro llamado en el mundo si no creemos lo que Dios dice acerca del reino de las tinieblas? Algunos ruegan, oh Dios, ayúdanos por favor. El diablo ruge alrededor de nosotros. Dios responde, he hecho todo lo que tengo que hacer. Derroté y desarmé a Satanás en la cruz. Te he dado toda la autoridad en Cristo. Ahora abre tus ojos. Entiende quién eres y comienza a vivir en conformidad con ello.
Apto para la obra del reino. Creo que hay 4 requisitos para vivir en la autoridad y el poder de Cristo. 1. Creencia. Pablo habla acerca de poder para con nosotros los que creemos. Efesios 1:19. Imagina un policía novato del tránsito que se acerca a un cruce de mucho movimiento para dirigir el tránsito por primera vez. Le dijeron en la academia que todo lo que tenía que hacer era caminar hacia el centro de la acera y levantar la mano y los autos se detendrían, pero él se siente inseguro. Se para al borde de la acera, hace sonar el silbato débilmente y logra eludir un auto que se ha lanzado contra él. Siente disminuida su autoridad por su falta de confianza. Ahora imaginemos un experimentado oficial que hace lo mismo. Se hace dueño de la situación, camina hacia el centro de la acera con cuidado, pero confiadamente, hace sonar el silbato, levanta su mano y los autos se detienen. No hay duda en su mente de que tiene controlada la situación en esa intersección, porque tiene confianza en su autoridad para dirigir el tránsito. En el ámbito de lo espiritual, si no crees que tienes la autoridad de Cristo sobre el reino de las tinieblas, es probable que no la ejerzas. Como explicaré en los capítulos posteriores, hemos aprendido a ayudar a no perder el control. Hace algunos años, trataba de ayudar a una joven que tenía dificultades para concentrarse. Repentinamente cambió su rostro y otra voz dijo, ¿quién, grosería, te crees que eres? Con calma le dije, soy hijo de Dios y no tienes permiso para hablar. Inmediatamente la joven volvió en sí y concluimos la sesión. Vale la pena saber quién eres. 2. Humildad. La humildad es la confianza puesta donde corresponde. La humildad es como la mansedumbre, que en el caso de Cristo fue fortaleza bajo un gran control. Al ejercer nuestra autoridad, la humildad consiste en poner la confianza en Cristo, quien es la fuente de nuestra autoridad, en vez de ponerla en nosotros mismos. Como Pablo, nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Filipenses 3:3. Jesús no dio un paso atrás cuando tuvo que ejercer su autoridad. Pero mostró una gran humildad porque todo lo hizo según lo que su Padre le había dicho que hiciera. El orgullo dice, he resistido al diablo, yo solito. La falsa humildad dice, Dios resistió al diablo, yo nada hice. La humildad dice, asumí mi responsabilidad de resistir al diablo por la gracia de Dios. Sin Cristo nada podemos hacer, Juan 15:5, pero eso no significa que no tengamos que hacer algo. Ejercemos humildemente su autoridad, en su poder y en su nombre. 3. Osadía. Es marca del cristiano lleno del Espíritu Santo ser fuerte y valiente. Josué recibió 4 veces la exhortación para que se esforzase y sea muy valiente, Josué 1:6, 7, 9, 18. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo es confiado como un león, Proverbios 28, 1. Cuando la iglesia primitiva oró por su misión de predicar el Evangelio en Jerusalén, el lugar donde estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hechos 4:31. La osadía inspirada por el Espíritu Santo es la que sostiene cada avance exitoso de la iglesia. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, 2 Timoteo 1:7. Vivimos en una era de ansiedad. Si luchas con cualquier desorden debido a la ansiedad, te invito a leer el libro del que soy coautor con mi colega Rich Mellor, Libre del Temor, editorial Unilit. El temor de Dios no solo es el principio de la sabiduría, es el que echa fuera todo otro temor. Lo opuesto a denuedo es cobardía, miedo e incredulidad. Dios dice acerca de estas características, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida.
El que venderé heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21, 6-8. A la mayoría de nosotros no le gusta ver a los cobardes e incrédulos en la misma fila junto al lago de fuego con los homicidas, hechiceros e idólatras. Obviamente a Dios no le agrada una iglesia cobarde que cojea debido a su incredulidad. Después de dirigir una importante conferencia en Filipinas, una misionera me hizo partícipe de su testimonio. Se le había advertido que no fuera a cierta aldea porque un médico hechicero era demasiado poderoso para ella y toda la aldea estaba bajo su hechizo. Ella lo había creído, pero después de la conferencia supo que era una mentira. Ella fue a la aldea y llevó a ese hombre a Cristo. A los 6 meses toda la aldea era cristiana. 4. Dependencia. La autoridad que nos preocupa no es una autoridad independiente. Tenemos la autoridad para hacer la voluntad de Dios, nada más y nada menos. No vamos a la carga por iniciativa propia como si fuéramos cazafantasmas evangélicos dedicados a buscar al diablo y desafiarlo en un combate personal. El llamamiento primario de Dios es que cada uno de nosotros se concentre en el ministerio del reino, amar, preocuparse, predicar, enseñar, orar y así sucesivamente. Sin embargo, cuando las potestades demoníacas nos desafían en el curso de nuestro ministerio, nosotros las enfrentamos basados en la autoridad de Cristo y en nuestra dependencia de Él. Luego llevamos a cabo nuestra tarea principal. La autoridad del creyente tampoco es una autoridad para ejercerla sobre otros creyentes. Debemos sujetarnos unos a otros en el temor de Cristo, Efesios 5:21. Hay una autoridad establecida por Dios en la tierra que rige las estructuras civiles y sociales del gobierno, el trabajo, el hogar y la iglesia, Romanos 13, 1, 7. Es de importancia fundamental que nosotros nos sometamos a las autoridades que nos gobiernan a menos que sobrepasen la autoridad dada por Dios o nos ordenen hacer algo que resulta ser pecaminoso. Entonces debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Libres del temor cuando con humildad y osadía ejercemos la autoridad sobre el ámbito espiritual que Cristo nos ha conferido, tenemos la experiencia de la autoridad que todos recibimos en Cristo. Después de publicada la primera edición de este libro, recibí el siguiente testimonio: durante los últimos 35 años, he vivido de un arranque de adrenalina al otro. Toda mi vida ha estado atrapada en temores paralizantes que parecen venir de ninguna parte y de todas partes, temores que tienen poco o ningún sentido para mí. Dediqué 4 años de mi vida a obtener un grado en psicología, con la esperanza de entender y vencer esos temores. La psicología solo perpetuó mis dudas y mi inseguridad. 6 años de consejería profesional fueron de poca ayuda y no produjeron cambio en mi nivel de ansiedad. Después de 2 hospitalizaciones, viajes a la sala de emergencia, repetidos electrocardiogramas, una visita al cirujano de tórax y todo un conjunto de pruebas, mis ataques de pánico solo empeoraron. Como resultado, los ataques de pánico se habían convertido en una característica diaria. Hace 3 semanas que sufrí el último ataque de pánico. Porque ahora puedo ir a los centros comerciales, a los servicios de la iglesia, tocar en un culto de adoración y pasar a través de la escuela dominical con paz en mi corazón. No tenía idea lo que significaba la libertad. Cuando fui a verle, tenía la esperanza que la verdad me diera la libertad, pero ahora sé que la tengo. Mis amigos dicen que hasta mi voz es diferente y mi esposo piensa que estoy más alta. Cuando se vive en constante estado de ansiedad, la mayor parte de la vida te pasa por alto, porque eres física, emocional y mentalmente incapaz de concentrarte en algo, sino solo en el temor que te está tragando.
Apenas podía leer un solo versículo de la Biblia de una sentada. Era como si alguien lo arrebatara de mi mente tan pronto como entraba. La escritura era como una niebla para mí. Solo podía oír versículos que hablaban de muerte y castigo. Realmente tenía miedo de abrir la Biblia. Estas últimas semanas he pasado horas cada día con la palabra, y tiene sentido. La niebla se ha disipado. Estoy maravillada de que puedo oír, ver, entender y retener. Antes de leer Rompiendo las Cadenas, no podía decir Jesucristo sin que mi metabolismo se volviera loco. Me podía referir al Señor sin ningún efecto, pero si decía Jesucristo, mis entrañas entraban en órbita. Ahora puedo invocar el nombre de Jesucristo con paz y confianza, y lo hago regularmente. Jesús te tiene cubierto capítulo 6 durante una semana de conferencias sobre conflictos espirituales. Recibí una carta que hablaba de la lucha de Francisca y muestra específicamente la naturaleza del conflicto espiritual que afecta a tantos cristianos. Estimado Dr. Anderson, asistí a su sesión dominical. Pero mientras esperaba para conversar con usted después de la reunión del domingo por la tarde, me sentí repentinamente enferma. Estaba ardiendo como si tuviera fiebre y me sentí tan débil que pensé que me iba a desmayar. Por eso me fui a casa. Necesito ayuda. Desde que me convertí he tenido más problemas en mi vida. He tenido sobredosis de alcohol y drogas tantas veces que no las puedo contar. Me he cortado varias veces con hojas de afeitar, a veces en forma muy grave. Cada semana he tenido ideas suicidas como enterrarme un puñal en el corazón. Soy esclava de la masturbación, estoy fuera de control y no sé cómo parar. Mi aspecto exterior es muy normal. Tengo un buen trabajo y vivo en una familia destacada de la comunidad. Trabajo con estudiantes secundarios en mi iglesia. Realmente no puedo explicar mi relación con Dios. He estado viendo al psiquiatra durante 2 años. A veces pienso que estoy así debido a una niñez confusa, o quizás soy así de nacimiento. ¿Cómo puedo saber si mis problemas están en mi mente, o son el resultado del pecado y la desobediencia a Dios, o la evidencia de una influencia demoníaca? Me gustaría conversar con usted, pero no quiero intentar otra cosa que no sea eficaz. Francisca, el hecho de que el problema de Francisca estuviera en su mente y debido a la naturaleza de su pecado, me resultó obvio que ella estaba esclavizada espiritualmente. Me reuní con ella esa semana y estaba tan miserable, frustrada y derrotada como lo reflejaba su carta. Quería servir al Señor con todo su corazón. Tenía el mismo poder y autoridad para servirle que yo, pero no sabía cómo resolver sus conflictos. Una vez que Francisca comenzó a comprender que ella no estaba sin poder ni indefensa en la batalla y que podía tomar decisiones para cambiar la situación, las cadenas cayeron y comenzó a caminar con libertad. 1 año más tarde escribió, dudaba en escribirle, porque no podía creer que mi vida hubiera cambiado y fuera diferente por un tiempo tan largo. Soy la muchacha que trataba de matarse, se cortaba y destruía a sí misma de todas las maneras posibles. Nunca creí que el mal de mi mente y mi alma me dejarían alguna vez para ser una sierva del Señor Jesucristo coherente y fructífera. Ha pasado 1 año y ha sido el mejor año que he tenido. He crecido de diversas maneras desde la conferencia. Me siento estable y libre porque entiendo la batalla espiritual de mi vida. A veces las cosas vuelven, pero ahora sé cómo librarme de ellas inmediatamente. La protección de Dios, todo cristiano debiera saber cómo librarse. Si entendiéramos la batalla espiritual y conociéramos